gloria que encontré en ti. Ahora sé que la serenidad está en mí, desvanecerá por el poder de tu amor. Y diga conmigo y cante. Con tu amor rodéame, oh tómame, cerca quiero por el poder de tu amor. Yo te quiero ver. Oh, yo te quiero ver. Cara a cara. Oh, cara a cara, oh Señor. Y conocer así más de ti. Prepárame, Señor, oh, por hacer tu voluntad, viviendo cada día, oh, por el poder de tu amor, y cúbreme con tu amor, rodéame, oh, tómame, oh, cerca quiero estar, esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas con el poder de tu amor. Oh, cúbreme, Señor, oh, cúbreme con tu amor, rodéame, oh, tómame, oh, cerca quiero estar, esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas con el poder de tu amor. Hoy me levantaré y me levantaré como las águilas con el poder de tu amor. Quiero recordarles que el libro de los Hechos se le puede llamar los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo moviéndose en esta etapa inicial con la iglesia. ¿Ok? Aproximadamente la fecha es en el año 62 después de Cristo que fue escrito, y estamos hablando de no el apóstol,
el doctor Lucas, ¿ok? Porque hay personas que a veces piensan que era uno de los discípulos y no. Entonces el doctor Lucas se le atribuye entonces a él el escrito de los Hechos, el libro de los Hechos, también del libro de Lucas. Entonces las palabras claves, recordamos, Jesús, Espíritu, resurrección, apóstol, iglesia. Y el texto clave que debe de subrayar, posiblemente debe de ponerlo como uno de sus favoritos, que sería Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Si usted se recuerda del texto, haga nota de esto. Mantenga su Biblia entonces ahí. Vamos a tratar de las señales y los prodigios, el arresto de los apóstoles, la liberación de ellos y la obediencia ante Dios. El título. Yo estaba, más adelante ustedes se van a dar cuenta porque estaba pensando en un título diferente, pero no, vamos a mantener la línea, obedecer a Dios antes que a los hombres, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando entremos entonces en el pasaje, vamos a ir de una forma expositiva, vamos a ir paso por paso, posiblemente no vamos a desglosar cada una de las comas y las palabras, pero vamos a tratar de llegar a esos puntos importantes que son necesarios saber para entonces ver qué es lo que el Señor tiene para usted y para mí en esta mañana. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, este es su pueblo, nosotros somos sus siervos, Señor, y en esta hora nos ponemos en sus manos. Pedimos, oh Señor, la asistencia personal de su Santo Espíritu, para que nos ayude, Señor, a poder no solamente leer, entender, Señor, ver aquellas riquezas que usted tiene y aquellas enseñanzas que tiene en estos textos, oh mi Dios. Padre, en esta hora, Señor, sabemos que usted está en medio nuestro, pero pedimos, oh Señor, el poder de su Santo Espíritu en este proceso de exposición de su palabra. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén y amén. Vamos entonces. Ya ustedes tienen entonces en sus Biblias, ya sea en dispositivo, celular, tableta o físicamente. Entonces vamos a comenzar por aquí en el verso 2. Solamente quiero mencionar el 11 así de pasadita. Y vino gran temor, después de lo que pasó con Ananías y Zafira, ¿verdad? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahí fue donde quedó lo que había sucedido con Ananías y Zafira. Ahora vamos a entrar en los versos del 12 al 16 y vamos paso por paso, ¿sí? Verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres. Verso 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sí sobre ellos. Verso 16. Y aún las ciudades vecinas, muchas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus, y todos eran sanados. Vamos parte por parte. Vean que aquí la palabra de Dios empieza con esta parte de que y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Por la mano de los apóstoles. Hay varias cositas aquí. En primer lugar, el apóstol, para ser apóstol, usted tiene que tener unas cualidades específicas. Entre esas,
haber visto personalmente a nuestro Señor Jesucristo y haber caminado con Él, haber sido instruido por Él para ser apóstol. Tuvo que haber sido instituido directamente por nuestro Señor Jesucristo. Lo digo esto porque hoy día vemos muchas cosas que suceden a nuestro alrededor. Sale que el apóstol tal, entonces hay que tener cuidado. La sana doctrina se apega a la palabra de Dios. Ahora bien, dicho esto, quiero decir lo siguiente: el ministerio del apostolado, esto es diferente. Está unido, pero es diferente. ¿Por qué razón? Mire, la palabra viene de la raíz griega, ¿sí? Y viene del prefijo apo, como de apóstol, apo, ¿sí? APO, que quiere decir aparte, ¿sí? Y después viene la palabra estelo, yo envío, yo pongo. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él instituyó a los apóstoles. Ahora bien, el ministerio del apostolado, nosotros somos partícipes del ministerio del apostolado. Le voy a decir por qué razón. Nosotros hemos sido separados ¿por quién? Por el Espíritu. Hemos sido sellados y somos llamados a santidad y el Señor nos ha separado, ¿sí o no? Nosotros predicamos la palabra del Señor, ¿sí o no? Participamos del ministerio del apostolado, pero no somos apóstoles instalados por nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener claro esto. Vea, el hecho de que usted, y especialmente aquí que tenemos algunos médicos, el hecho de que usted pueda tener la habilidad de vendar a alguien y llevarle medicina o aplicarle medicina, no te hace médico. Estás siendo copartícipe, estás practicando, ¿sí?, la ayuda y estás usando la medicina para ayudarle, pero eso no te cualifica como médico, ¿cierto? De la misma manera, el apostolado tiene unas cualidades muy específicas, las cuales hoy día nosotros lo que hacemos es que somos copartícipes del ministerio del apostolado. ¿Sabe dónde? ¿Y sabe de qué forma? En el taller, en su taller, en la peluquería, donde usted camina, donde usted va, ahí donde usted va, cada vez que usted sale y habla la palabra del Señor, debido a que usted ha sido separado por el Santo Espíritu del Señor, usted está participando del apostolado. Y es su obligación, es nuestro deber. Esto es diferente. Es nuestro deber compartir las buenas nuevas de salvación. Este verso nada más tiene tanto, mi hermano, que no sé si me va a dar el tiempo para cubrirlo, pero no voy a la carrera tampoco. Ahora lo siguiente, las señales. Vea que este primer verso 12 habla también acerca de las señales, ¿verdad? Que dice que muchas señales se hacían y prodigios en el pueblo. Sí, vamos con las señales. Las señales, uno de los puntos que me gustaría repetir ahora mismo es el mismo Hechos 1:8, pero recibiréis poder. El poder que había sido impartido a los apóstoles, dice que por la mano de ellos, no era de todos los demás, por la mano de ellos había grandes señales y prodigios. ¿Sabe de que esto es también una confirmación, una aprobación, ¿sí?, de que Dios se está moviendo a través de sus siervos, de estos siervos específicamente? ¿Sabe usted que el judío en su trasfondo, qué pedía? Señales. El judío en su trasfondo pedía señales. Incluso fueron a nuestro Señor Jesucristo y le dice, ¿qué señal nos das de que tú eres el Cristo? Ninguna señal les voy a dar. Solamente una. ¿Cuál era? La de Jonás. ¿A qué se refiere esto? A los 3 días. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de aquel gran pez, nuestro Señor Jesucristo iba a estar 3 días
en el vientre de la tierra. Esa fue la única señal que les dijo que le voy a dar. Y cuando usted se pone a estar viendo la palabra, decir, ay, usted le saca por aquí, le saca por allá, dentro, ¿ok?, de lo saludable, dentro del estudio correcto de la palabra del Señor, porque es muy fácil desviarse también si se tiene la información incorrecta. El contexto ya usted sabe que los judíos piden señales. Unánimes. Esta palabra unánimes tiene que ver con estar pegado, ¿sí? Con estar unidos en alma, mente, sentimientos y emociones, componentes esenciales del alma. Que estar unidos emocionalmente, sentimentalmente, mentalmente, estamos unidos porque el Espíritu Santo nos ha unido para llevar la palabra del Señor. Entonces, el contexto de la unidad no es una unidad de que, sí, se juntaban de vez en cuando. No, había un buen sentir y una unidad plena. Estaban mentalizados en lo mismo, tenían el mismo propósito como la iglesia de hoy tiene que estar aquí. Nosotros no estamos aquí para vender dulces, estamos para predicar la palabra del Señor, a tiempo, fuera de tiempo, en necesidad, sin necesidad, en dolor o en gozo. Ese es nuestro trabajo. ¿Sabe de que otra de las cosas que podemos ver aquí, sí, es una oración contestada? Yo hablaba con Urbanski semanas atrás, como 2 semanas atrás, y veo que el Señor contestó la oración de Esteban, sí, cuando le dijo, en su oración que decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sí. Como resultado de esta oración, ¿quién se convirtió? Pablo. Usted sabe que nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo, ¿verdad? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿de qué forma se conecta esto entonces con este primer verso? Los prodigios y las señales se le estaban dando al pueblo judío, pueblo que pedía prodigios y señales. El Señor estaba contestando, Dios Padre estaba contestando la oración de nuestro Señor Jesucristo también de esta manera. Ahora hablo acerca del pórtico de Salomón solamente de pasada. Entonces ya lo tienen en pantalla por aquí. Esto es una idea de lo que se piensa que era el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era el lugar donde mayormente los seguidores de nuestro Señor Jesucristo se reunían para hablar públicamente. El sitio más indicado, el sitio público más indicado era precisamente en el atrio, en los atrios del templo. Y según la información se piensa que el pórtico de Salomón, aparte de que tenía grandes murallas, estaba en el interior, situado al oriente del templo. Nuestro Señor Jesucristo enseñó ahí, de pasada solamente, Juan 10:23. Lo puede apuntar o después le puedo dar notas también. Entonces, este es uno de los versos que tiene mayor contenido y es necesario entrar en los detalles para cuando vayamos avanzando, tengamos el trasfondo, en vez de estar utilizando una introducción, uso el trasfondo como parte de lo que es el mensaje y la enseñanza para el día de hoy. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Quiénes son estos los demás? Los demás. Sabemos que no era el pueblo, ¿sí? Sabemos que no eran los que se habían unido ya a la iglesia. Se unieron 3,000, 5,000, ¿sí? Entonces, según los teólogos, piensan que los demás se refiere a 2 grupos de personas. Uno es, estos seguidores que eran seguidores de los fariseos y los saduceos,
uno, un grupo, y otro es los seguidores que así como Ananías y Zafira estaban dentro de la iglesia, no estaban comprometidos. ¿Pasará eso en nuestros días? Que hay personas que vienen a la iglesia porque en verdad de corazón están buscando algo, quieren saber o lo que sea, pero no hay ningún compromiso, no se comprometen con el Señor en servir y hacer lo que el Señor mandó. Entonces se piensa que este grupo de los demás eran personas, uno, que seguían a los fariseos y a los saduceos, y otro, personas internas que no tenían compromiso directo con el Señor. Entonces, ahí le dejo esa información. Dice también el verso 13 que el pueblo los tenía en gran estima y los elogiaban de gran manera. ¿Usted sabe lo que es que de pronto usted salga por ahí por la calle, por aquí por la calle, y que de momento salga una familia por aquí? Oye, gracias por los alimentos que nos dieron, la verdad que estábamos necesitados. Gracias, están haciendo buen trabajo. Oye, gracias por el tiempo de oración que están teniendo allá. Mi familia pasaba esto y ¿usted se imagina lo que es esto? Lo hemos vivido, posiblemente no a ese nivel, pero mi hermano, usted y yo estamos llamados para hacer la diferencia. Somos la luz, somos la sal. El Señor nos tiene con un propósito. Y sí, el pueblo de Dios sí está comprometido. Verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. ¿Sí? Gran número así de hombres como de mujeres. Acuérdense que en el tiempo de antes no se contaban las mujeres. ¿Se recuerda? Cuando se hacía censo de los hombres, y los varoncitos menores de edad tampoco se contaban. Pero qué bueno. Dos cosas. Una es que nuestro Señor Jesucristo nunca marginó a las mujeres. Siempre las trató con honra, les dio un buen lugar. Incluso les dio privilegios. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando fueron a ver la tumba el día de resurrección. Llegó ahí primeramente, ¿quién? Pedro, Juan, ¿quién llegó primero? Las mujeres. Y aquí el doctor Lucas viene y dice, muchos hombres y muchas mujeres. Le da un lugar especial. Mujer, el lugar que Dios te ha dado en la sociedad, el lugar que Dios te ha dado en tu familia es único. Dios te da la capacidad para que puedas ministrar y ser la ayuda idónea en el hogar. Y nuestros días, nuestro contexto es diferente en unos aspectos. Le voy a decir en qué. Hoy día usted se encuentra con matrimonios que ha sucedido un divorcio, otro divorcio, otro divorcio. Lo más que yo he conocido son 5, lo que personalmente que me han contado. Personas que se han divorciado 5 veces. Mire, a estas personas que han pasado por este proceso, Dios no tiene un dedo apuntándote así, tú que te has divorciado. No. Dios está siempre con la mano dispuesto a levantarte, a ayudarte en tu dolor, en los momentos difíciles. ¿Cuáles fueron las razones de que pasaste por lo que pasaste? Solamente Dios lo sabe. Y en el proceso hay un aprendizaje también. Dios no te va a marginar porque hayas pasado momentos difíciles. Dios te va a levantar, te va a dar esperanza. Y usted va a estar en poder y en autoridad cuando hace la voluntad del Señor para poder hablar la palabra de Dios. Así es de que, mujer, no te sientas mal. Hombre, que has pasado por varias situaciones, no te sientas mal. El Señor tiene esperanza para tu vida. Y tienes también el poder para decir, esto hasta aquí llegó. Señor, he cometido errores, pero de aquí en adelante, este matrimonio es tuyo y está en tus manos. Seguimos. Me gusta cómo Lucas habla acerca de las mujeres y las incluye, ¿verdad? Verso 15 dice lo siguiente. Mire lo que estaba sucediendo. Dice que era tanto lo que estaba pasando en aquellos días a través del movimiento del Santo Espíritu del Señor y lo que estaba pasando con las señales y los milagros, ¿sí?
tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre ellos. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante es. ¿Sabe de que no sucede nada más con el pueblo judío? Sucede con los pueblos en general. Que las personas, usted ha escuchado la palabra supersticioso, ¿verdad? Ay, no, si yo solamente hago esto, el Señor me va a ayudar, y si yo hago lo otro. Bueno, aquí las personas, y especialmente el pueblo judío, estaban sacando los enfermos y los ponían en la calle para que cuando pasara Pedro por ahí y la sombra le tocase, entonces ellos se iban a sentir bendecidos. ¿Sabe de que muchos rabinos que eran bastante fuertes, de los que enseñaban la palabra del Señor, sucedía lo siguiente, de que no dejaban que nadie les pisara la sombra? Supersticioso. No me puedes pisar la sombra. Y se hacían de tal forma para que no les pisaran la sombra. La sombra para ellos representaba la imagen personificada de aquel individuo. ¿Ok? Y era tanto que ellos decían, si tan solo la sombra de Pedro pasa por ahí, van a ser sanos. Y la gente venía y traía a la gente en camas, en lechos. Cama, un aspecto un poquito más formado. Lechos, un montón de trapos que acolchonaran y que llegaran a acomodar un poco al enfermo. No sabía el pueblo que el que hace las sanidades no es ni Pedro ni la sombra. El que hace las sanidades es el mismo que las hace hoy. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios que ha creado, el Dios que te formó, el que te levanta, el que te ayuda en los momentos de dificultad y el que se goza contigo cuando estás contento también. Es el mismo, es el Dios todopoderoso, el que te sana, te levanta y te restaura. No es la sombra. Verso 16. Dice, y aún de las ciudades vecinas venían muchos, dice, de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y vea lo que dice ahí. Y todos los que le pasaba la sombra de Pedro por encima, ¿eso es lo que dice? Punto. Si le pasaba la sombra o no le pasaba la sombra, había sanidad. ¿Por qué? Porque el que sana es, dígalo con fuerza, ¿quién es el que sana? Dios es el que sana, es el único que tiene el poder. Los demás somos mensajeros. Entonces, ¿sabe de que había enfermos, enfermedades naturales, y había otros que estaban siendo atormentados, ¿sí?, por espíritus inmundos? Esta referencia de espíritus inmundos tiene más se apega más a los ángeles caídos. Acuérdese que Satanás fue arrojado y juntamente a la tierra específicamente, y juntamente con Satanás una porción de los ángeles también fueron caídos. Estos ángeles, no solamente los ángeles del Señor, tienen ciertos poderes. Obviamente al que está en Cristo no le pasa nada, porque está bajo la protección del Señor. Pero tienen, entre los poderes que tienen el poder de atormentar a las personas, de inestabilizarlos mentalmente, pero también tienen el poder de materializarse, o sea, hacerse palpables, ¿sí?, a la vista humana, y los puede tocar. Como esto hay varios ejemplos, no solamente cuando el Señor iba a derramar el fuego, ¿sí?, en Sodoma y Gomorra. ¿Se recuerdan lo que pasó? Que los ángeles llegaron por ahí. ¿Qué es lo que querían hacer los pueblos de allá? Querían incluso tener relaciones sexuales con los ángeles porque eran de buen parecer. Sí, a tal grado que,
Bueno, lo que se estaba viviendo ahí era totalmente malísimo. Pero no nada más eso. El Señor, y cuando más adelante vamos a ver acerca de un ángel que fue a libertar a los apóstoles, el Señor usa a estos ángeles. Los ángeles del Señor no son los mismos que los ángeles caídos. Los ángeles del Señor siempre van a tener un mensaje de salvación para ti, van a tener un mensaje de esperanza, te van a llevar y te van a dirigir hacia Dios. Los ángeles caídos forman parte del ejército de Satanás, y usted sabe cuál es la agenda de él. Si quiere anotar el texto, Marcos 16, 17, mire lo que dice. Y estas señales seguirán a los que creyeren, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebiesen cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto que el Señor Jesucristo resucitado le estaba diciendo a sus discípulos es precisamente lo que estaba pasando aquí en Hechos. Ya en Hechos, no quiero pasarle así como por encimita, para que quede claro el aspecto de que se menciona, dice que hablará nuevas lenguas. Ya en Hechos, en el capítulo 2, ya se estaba hablando acerca de las lenguas, ¿verdad? Pero es muy interesante, mire lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Dice, y estaban en Hechos 2, 7 y 8, dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí tiene. Lo digo de pasada porque sí, entonces dice, hablaron acerca de lenguas y no explicaron. No. Lo que sucedió en Hechos capítulo 2 fue algo maravilloso. Las personas que venían desde Roma, de Grecia, de diferentes puntos, pudieron escuchar el mensaje en la lengua que había nacido. Esto es precisamente lo que el Señor les había dicho en Marcos 16, 17 y 20. Así es de que les doy ese extra para que tengan las notas. Ahora bien, vamos entonces al siguiente punto. Vamos al arresto de los apóstoles. El arresto de los apóstoles, en el verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los que se llaman de los saduceos, ¿verdad? Ok. Fíjese quién, levantándose el sumo sacerdote, según los estudiosos y los teólogos, se piensa que todavía Yosef Bar Cayaf, mejor conocido como Caifás, se piensa que él era el que todavía estaba como sumo sacerdote. Había pasado un año después de nuestro Señor Jesucristo. Sus creencias, póngale atención a esto, sus creencias, ellos no creían en la resurrección, los saduceos. Dice que el grupo de los saduceos no creían en este grupo se levantó. ¿Sí? El grupo que le llama, Lucas le llama la secta de los saduceos. ¿Sí? Entonces vea lo que dice, ¿se llenaron de qué? Se llenaron de celos. Entonces vemos el sumo sacerdote, vemos la secta de los saduceos y vemos las motivaciones de ellos también. La razón principal por la cual ellos se juntaron es porque se llenaron de celos. Mira, por allá anda Pedro, Juan, los apóstoles, hablando la palabra del Señor y la gente les llega pero por montones. Y a ellos, hay un dicho que dice, yo estoy esperando aquí que le caiga una mosca a mi atrapador, ¿verdad?
esperando que llegara algo. Entonces se llenaron de celos y de envidia por lo que estaba sucediendo. Vea lo que dice Santiago. Santiago 3, si quiere hacer la nota, Santiago 3, 14, 16. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes. Y así, mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto. O sea, el que se cree que a través del celo y la envidia se piensa que es sabio, esta sabiduría no viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, ¿y qué dice? Diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Mi hermano, nosotros como pueblo de Dios debemos de tener mucho cuidado con el celo. Usted tiene que aprender a gozarse cuando su hermano está bien, cuando la empresa de su hermano funciona, aunque sus condiciones no sean así. Usted tiene que aprender cuando alguien está contento porque ha sucedido algo bueno. Cuando alguien predicó la palabra, habló del Señor, alégrese, conténtese. No deje que una raíz de amargura venga a dañarle la vida. Porque donde hay celos y envidia, esto no viene de lo alto. Viene más bien del padre de mentira. De ahí es que vienen los celos y la envidia. Mire lo que sucedió, verso 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Vea, esta parte de echaron mano a los apóstoles, no es de que le dijeron, ven para aquí, no, eso fue, pa, pum, pa, dale, camina para allá. Eso no fue así de que, mira, ven por aquí. No, cuando llegaron a la cárcel, mi hermano, tenían el ojo cerrado, no lo dice, sí, pero no fue de una forma así como que, ven, vamos para acá, que te voy a llevar a un lugar bueno. No, echaron mano, los llevaron a la fuerza, posiblemente los arrastraron. Y escuche, no me gusta entrar en especulación, pero esta connotación de que echaron mano tiene que ver con una connotación agresiva. ¿Ok? Echaron mano. Y los pusieron nada más que en la cárcel pública. La cárcel pública, en este caso, se refiere a una entrada con una puerta, con guardias al frente, y los metían allá adentro y sálvese quien pueda. Allá va a hacer sus necesidades, si hay pan vas a comer pan, si hay agua tomas agua, y si hay infecciones, si hay cucarachas, si hay ratones, si hay lo que haya, allá usted, allá adentro. Esa era la realidad. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué sería de nosotros si nos pasa algo así? Si por creer y predicar la palabra del Señor Jesucristo fuésemos tratados de esa manera. Mi hermano, el Señor te llamó aquí para hablar de la palabra del Señor. No importa la condición en la cual estés. Mira, tu esperanza es eterna. Tu cuerpo va a decaer, pero tu esperanza es eterna. Tienes vida eterna, quieras o no lo quieras. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Es diferente. Pero tu esperanza está en el Señor. No está en las cosas de este mundo. Y muchas de las veces tenemos esa tendencia a aferrarnos, ¿verdad? Aferrarnos de las cosas que nos atraen. Así es de que el sitio este de la cárcel no era la cárcel de aquí de Estados Unidos, que llegan, te dan tu comida al día, que si alguien se enferma lo llevan al médico. No. Eso era sálvese quien pueda. Sabe de que uno de los títulos que estuve pensando, y obviamente para lanzarlo en internet, ¿verdad? Para que llame la atención y que las personas vayan a ver el mensaje. Fue el título que estuve pensando. Fue bailando con la más fea. Usted ha escuchado esta expresión, ¿verdad? Esta expresión tiene que ver directamente con una situación, ¿ok? Con una situación difícil, adversa, cuando nosotros dijimos, óyeme, la verdad que me ha tocado duro. Bueno, la expresión obviamente viene desde los 60, 70, 80, donde los hombres se ponían en un lado, las mujeres en otro, y a la hora de bailar, el hombre iba
a sacar, y cuando llegabas, cuando se estaban acabando las mujeres para bailar, las que quedaban no eran las más bonitas. ¿Sí? Menos mal que el Señor no nos ve de esta forma. El Señor te ama y eres especial. ¿Sí? Yo creo que el pastor Mac estaba hablando la semana pasada de el bueno, el malo y el feo. ¿Sí? Y dice, no, el feo yo no sé quién es. Yo tampoco soy el feo, ¿sabe? Yo no sé quién es el feo. ¿Ve? Pero la situación que estaban viviendo los apóstoles, mi hermano, esa era una situación fea. La situación que algunas familias están viviendo en nuestros días aquí. Hay situaciones fuertes, enfermedad, cáncer en los pulmones, en los senos, situaciones difíciles, hogares destruidos. Hay situaciones difíciles y les está tocando pasar un tiempo difícil, como a nuestros hermanos de Venezuela, a nuestros hermanos de Cuba. ¿Sí? Son situaciones fuertes. Pero el pueblo de Dios tenemos el poder de la rodilla. El poder tenemos la autoridad y el poder para poder orar directamente al Creador de los cielos y la tierra, el que hace lo imposible, el que sana, que levanta y el que da esperanza. Usted y yo tenemos ese poder. Así es de que, regresando, esta cárcel pública, acuérdese que no era ningún sitio de estos bonitos. Vamos a ver la liberación de los apóstoles. Vamos al verso 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, ¿sí? Las puertas de la cárcel, y sacándoles, dijo. Ahora vamos a ver lo que dijo. Un ángel del Señor, estamos hablando de ese ser que ya le había mencionado, con la capacidad de materializarse, ¿sí? Y era obviamente algo sobrenatural. ¿Quiénes eran los que estaban arrestando a los discípulos? Principalmente eran los saduceos, los que no creían en los ángeles ni en las cosas sobrenaturales. Aquí el Señor les está enviando todavía, contestando esa oración de nuestro Señor Jesucristo: no les tomes en cuenta, ¿sí? No saben lo que hacen. Aquí el Señor les está enviando la esperanza nuevamente. Obviamente fue una liberación sobrenatural. Verso 20, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ve que cuando lo sacó, no les dijo el ángel, salgan, corran y escóndanse. ¿Sí? No, id. ¿Dónde usted ha escuchado esta palabra de id? Está por ahí en la Biblia, ¿verdad? Id por... Aquí el ángel estaba diciendo lo mismo. Id y puestos los pies en el templo, en el lugar más público, en el sitio donde va todas las personas. No les dijo, vete, escóndete y cuando la cosa se calme, entonces hablamos. No, id precisamente al lugar difícil, ¿verdad? Entonces, interesante. Nosotros estamos viviendo unos momentos difíciles. La palabra del Señor tiene que ser predicada, a tiempo, fuera de tiempo, en momentos de pandemia, sin pandemia, como se dé, hay que predicar a Cristo, porque Él es el único que tiene verdadera esperanza y vida eterna. Mire, las palabras de esta vida no se refiere a las palabras estas de la vida cotidiana. Usted sabe lo que es que se junten, por ejemplo, para darles una idea, que se junten los discípulos ahí en el pórtico de Salomón y le digan, oye, ¿cómo te fue la pesca? ¿Cómo estuvo la pesca? Decís, yo sé que tú eres buen pescador, me identifico con ellos, sí, porque me gusta la pesca, con Pedro, Andrés, sí. ¿Cómo te fue la pesca? No era eso. Cuando el ángel le dice, hablad las cosas de esta vida, no se está refiriendo a las cosas cotidianas de la vida diaria. No. Mira lo que dice Efesios 2, 4 y 5. Porque Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente. ¿Nos dio qué? Vida juntamente con... Por gracia sois salvos. Se está hablando de la vida en Cristo, la vida eterna, la vida que tiene la capacidad.
yo soy el camino, la verdad y Jesucristo es la vida misma. Está hablando acerca de esta vida eterna. Vayan y hablen acerca de esta vida. No se queden callados. El Señor no le recordó que, ¿sabe? Pedro no le recordó al Señor, bueno, tengo mi suegra enferma o mira que no tengo leche en la casa. No, vayan. Salió de la cárcel y otro día de mañana, posiblemente ni descansó bien, otro día de mañana ya estaban ahí en el templo predicando. Verso 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban, ¿sí? Confirmando lo que les acabo de decir. Ya al día siguiente estaban predicando. Vamos a ver la obediencia en medio de la adversidad. Así de pasadita, como un punto adicional, ¿sí? Entre tanto que vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. ¿Sí? Enviaron a los alguaciles para que fueran a traer a los discípulos a la cárcel. ¿Sí? ¿Quiénes fueron convocados? El concilio, ¿sí? Y los ancianos. El concilio y los ancianos, normalmente se le llama esto, ¿el qué? El Sanedrín. Y está compuesto aproximadamente por un número de 71 personas. Pero los ancianos de Israel, esto tiene más bien que ver con aquellas personas que representaban cada tribu. En algunas versiones o explicaciones se habla que a ellos se les decía los príncipes de Israel. Sí, los príncipes de Israel, que eran los ancianos representantes de las 12 tribus de Israel, fueron convocados. Y vayan a traerme a los discípulos, aquellos que metimos a la cárcel pública, vayan a traerlos porque ahora mismo los vamos a juzgar. Vamos a ver con qué se encontraron ellos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces, volviendo y diendo aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Surprise. ¿Sí? Aquí el Señor les guardó una sorpresita, ¿verdad? Mira, para que se sorprendan. A los que no creen en lo sobrenatural, a los que no creen en los ángeles, a los que no creen que Dios tiene el poder para hacer las cosas, aún las invisibles las hace visibles. A los que no creen, precisamente, les estaba dando otra señal más. Interesante. Tremenda sorpresita que se llevaron. Resulta ser de que fueron a traerlos y no se hallaron a nadie. Cuando oyeron, verso 24, cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, entonces dudaban en qué vendría a parar todo aquello. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿En qué va a parar todo esto? Entonces mandamos a recoger a los discípulos y resulta ser de que no están ahí. Dudaban que aquello iba a parar. Pero el tuit de aquellos entonces estaba funcionando, ¿verdad? Les mandaron un tuit, cuidado, cuidado. Le mandaron un tuit diciendo rápido, oye, los apóstoles que estás buscando están, o sea, dice que llegó un mensajero ahí, ¿verdad? Sí, entonces, sí, dice, pero viniendo uno les dio la noticia, aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo, precisamente lo que les habían dicho que no hicieran, están enseñando al pueblo. Entonces, verso 26, entonces fue el jefe, ahora sí fue el jefe, primeramente enviaron a la guardia, ¿verdad? Y ve aquí la connotación de la explicación de cómo los trajeron ahora. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo, ¿cómo dice? Esta vez sí fue diferente, al principio sí fue, dale, camina. Ahora, miren, por favor, vamos para allá, que requiere su presencia, quieren hablar con ustedes de una forma tranquila, una forma pasiva, ¿sí? Pero lo hicieron por su bondad. Dicen que le tenían miedo a las que tumbaron a Goliat, ¿verdad?
Dice que entonces el jefe y la guardia, así, los alguaciles, lo trajeron sin violencia porque temían que ser apedreados. Entonces, el arresto fue sin violencia, pero no por compasión, fue más bien por temor. Tuvieron miedo de ser apedreados. Verso 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote le preguntó diciendo, ¿cómo fue que salieron de la cárcel? Eso fue lo que le preguntó, ¿verdad? Ah, no, dice aquí, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñasen en este nombre, y ahora habéis llenado a toda Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ni siquiera se atrevieron a decir el nombre de Jesús. Vea, ellos tenían la capacidad para preguntarles, ¿cómo fue que ustedes salieron de la cárcel? ¿Cómo fue que nosotros los pusimos allá, los enviamos y ustedes no estaban ahí y estaban terminando? Pero acuérdense que son saduceos, a ellos no les conviene hablar de resurrección, no les conviene hablar de ángeles ni de cosas sobrenaturales. Entonces la pregunta obvia la obviaron y más bien se fueron directo a lo que ellos querían. Le dieron la pregunta y vea la afirmación esta que hacen los mismos saduceos, dice, y fariseos estaban también ahí. Dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de esta doctrina. Óigame, qué elogio. Había pasado un año y ellos ya habían, mire, entrado y habían hablado por todas partes, especialmente en el templo donde la mayor parte de las personas llegaban, y dicen ellos, confirman de que habían llenado a Jerusalén de la doctrina. Qué lindo sería eso, ¿verdad? Qué lindo sería eso que digan, óyeme, la verdad que estos hermanos de aquí de la Curry Ford ya nos envían un tratado, si no nos mandan un mensaje, si no van y nos tocan la puerta, si no van y hacen eso sería tremendo. Así es de que podemos retomar, reforzar y seguir caminando predicando el Evangelio. Podemos hacerlo en el nombre del Señor. 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente, ahí lo tiene, ¿verdad? Entonces tenemos la pregunta, la afirmación y la acusación. Después viene y dicen, quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Sabe de que, yo no sé si usted se recuerda cuando Pilato se lavó las manos? ¿Se recuerda? Ustedes lo quieren crucificar, eso es cuestión de ustedes. Yo me lavo las manos, sí. Allá ustedes. ¿Qué fue lo que dijo el pueblo? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y aquí los saduceos están diciendo, ¿y ustedes quieren poner la sangre de este hombre sobre nosotros? Cuando ya mismo habían incitado al pueblo para que diesen esa misma declaración. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa. Vea la respuesta de Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Aquí está confirmando, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. ¿Sabe de que colgar en un madero a una persona, sabe lo que esto significaba, verdad? Colgar en un madero a una persona significaba de que estaba siendo maldito. Usted puede ver acerca de esto en Deuteronomios 21, 23. Y vea la belleza de la palabra del Señor. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito,
maldito cualquiera que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por ti y por mí. Él sufrió lo que tú y yo debimos de haber sufrido. Mis hermanos, no voy a dar más tiempo a esto. Hay mucho más. Pero vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a concluir aquí. Y hay más, tengo más para compartir. Pero déjeme le digo lo siguiente. Tus cargas, tus errores, tus pecados fueron perdonados por Cristo Jesús. Ahora puedes decir, si tienes verdaderamente una relación con nuestro Señor Jesucristo, tú puedes decir, le pertenezco a Él. No importa lo que pase, si me quedo o me voy, mi vida está en las manos del Señor. Usted puede decirlo, porque el Señor, aquel que tiene en su mano, no lo va a dejar caer, nadie se lo arrebatará. Eres pertenencia, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Él sufrió lo que tú y yo debimos de haber sufrido por nuestro pecado. Mire, y no solamente esto cala en nuestros corazones de lo que el Señor hizo con nosotros. Yo no me puedo poner aquí a contarles todo lo que yo era antes de Cristo. Me da vergüenza. Pero sé que el Señor con su sangre preciosa me lavó, me restauró, me dio esperanza y vida eterna. Esto mismo es lo que ha hecho en tu vida. Y si aún no has tomado una decisión por Cristo, mi amigo, mi hermano, mi hermana, hoy es el día aceptable. Hoy es el día que tú puedes dar tu vida al Señor y decirle, Señor, reconozco que soy pecador. A veces quiero hacer las cosas bien y no me sale mal, pero necesito tu ayuda y tu asistencia. Entonces el Señor te sella con su Santo Espíritu y te da la ayuda y la asistencia. ¿Y qué me dices también acerca de tu responsabilidad como creyente, como cristiano? Tienes una responsabilidad directa de hablar las maravillas del Señor a aquellas personas que aún no tienen esperanza. Oiga, van a venir tiempos difíciles, pero recuerde, su Dios es un Dios grande y poderoso, y por eso cantamos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, oh, mi salvación está en ti. Oh, porque tú eres mi escudo, oh, tú mi fortaleza, oh, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Oh, porque tú eres mi escudo. ¿Quién contra mí? Él es el Dios de mi salvación. Oh, el que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí. Oh, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, oh, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre, oh, que se junte contra mí. Oh, tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Oh, porque tú eres mi escudo, oh, tú mi fortaleza, oh, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Oh, porque tú eres mi escudo, oh, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate
y sálvame. Oh, levántate, sí, y sálvame. Oh, levántate y sálvame. Y yo digo, porque tú eres mi escudo, oh tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres. Empiece la semana en victoria en Cristo. Eres el mismo ayer y por los siglos. Y quien levanta mi cabeza. Dale el aplauso a Cristo. Buen día, hermanos. Damos gracias a Dios por su fidelidad en cuidar de cada uno de nosotros y darnos su provisión en este tiempo de dificultad. También damos gracias a Dios por muchos hermanos y hermanas que sus circunstancias económicas les han permitido seguir siendo fieles, enviando sus diezmos y ofrendas para el sostenimiento de su obra. Así que, para aquellos hermanos que la situación financiera de su hogar se lo permita y desean tener esta bendición de seguir ofrendando para la obra del Señor, queremos hacerles saber las diferentes formas que actualmente están disponibles para poder hacerlo. Número 1 es utilizando el correo, enviando cheque o giro postal a la dirección de la iglesia, 7100 Curry Ford Road, Orlando 32822. Número 2 es entrando en la página web de la iglesia www.laprimeradeorlando.org y ahí hacer presión en la opción de ofrendar que se encuentra arriba a la derecha. En la próxima página se le pedirá que vuelva a presionar en el botón de abajo que dice ofrendar ahora. Ahí encontrará dos opciones. Una es usando su tarjeta de crédito o débito y la otra usando los datos de su cuenta de banco para una transferencia directa. Después de seleccionar su opción para ofrendar, complete la información según le indica la página. Para cualquier información adicional o ayuda que usted necesite en esto, puede llamar al número de teléfono de la iglesia. Oramos pues dando gracias a Dios por permitirnos la bendición de traer nuestras ofrendas al alfolí y que haya provisión en su casa. Y le pedimos que abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de ustedes. Que la protección, el cuidado y toda bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy y siempre. Amén.